ahora sí, la noticia de última hora y es la que en este momento está entregando el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, y es que tenemos primer miembro del gabinete. Confirma el presidente Abelardo de la Espriella que Rodrigo Lara será el ministro del Interior, y lo confirma a través de este mensaje que pone en sus redes sociales, en su cuenta de X, y que dice así: el que nunca abandonó lo que más ama, emprendedor, abogado, docente universitario, senador de la República, presidente de la Cámara de Representantes y zar anticorrupción. El que nunca, a pesar de haber sido víctima de la violencia, dejó de trabajar por su patria. El que nunca renunció a sus principios, el que nunca dejó de legislar para las madres, los estudiantes y los pacientes que esperaban una oportunidad, el que nunca ha dejado de combatir a los corruptos. Rodrigo Lara Restrepo, ministro del Interior de la Patria Milagro. Nunca más transacciones, nunca más pactos ocultos, nunca más corrupción. Bienvenidos a la era de la armonía, la transparencia y las grandes reformas sociales. Hoy más que nunca, firme con la institucionalidad y firme con la patria. Ay, no, yo la voy a dejar a usted que comente esto porque yo tengo varios comentarios sobre este anuncio, pero dígame usted qué piensa. Pues de entrada lo que ya habíamos dicho, y es que esto de los nunca no tiene nada, es decir, aquí estamos hablando de los de siempre. El mismo Abelardo de la Espriella habla del recorrido de Rodrigo Lara Restrepo, en diferentes cargos, como senador, como parte de diferentes gobiernos, gobierno de Álvaro Uribe, gobierno de Juan Manuel Santos. Es decir, aquí de nunca no hay nada. Sino de siempre. Esto me parece importante y seguramente lo veremos en más nombramientos de su gabinete, y se cae, digamos, que ese discurso también de lo que veníamos hablando aquí, y es que llegó solo, llegó sin los políticos tradicionales o sin las maquinarias o sin el respaldo de la política tradicional, y eso no es cierto, ¿no? Porque, por ejemplo, Rodrigo Lara fue bastante activo en su campaña, en la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella, y pues Rodrigo Lara no es un desconocido, es decir, no es una persona que no haya sido parte de la política tradicional del país, como intenta legitimar este discurso Abelardo de la Espriella. Esa sería mi primera apreciación. Sí, a mí, independientemente del nombramiento, pues que ya lo vamos a comentar, me parece es como tan chistoso la forma en que está comunicando las cosas Abelardo, ¿no? Es que el trino tiene de todo, el mensaje tiene de todo, porque habla sobre 80 veces pone la palabra nunca, porque él quiere resaltar que es el gobierno de los nunca, cuando sabemos pues que eso no es así, que además Rodrigo Lara fue un congresista muy importante de Cambio Radical, que pues Cambio Radical es uno de los partidos con más denuncias de corrupción, que claro, después Rodrigo Lara se sale, pero ya cuando tiene el agua al cuello, cuando ya no puede sostener más el hecho de que su partido pues esté involucrado en tantos escándalos, y él dice es que nunca más pactos ocultos y nunca más corrupción, pues eso no lo caracterizó a Cambio Radical en el momento en que el Rodrigo Lara estaba ahí, pero además siempre insistiendo en su mensaje firmes por la patria. Ayer, por ejemplo, cuando recibió las credenciales, 80,000 veces, firme por la patria, y todo el mundo gritaba, firme por la patria. ¿Hasta cuándo vamos a escuchar este mensaje o esta arenga que sí estaba muy bien en campaña? En campaña, señores, en campaña estos mensajes funcionan perfecto y lo vimos porque ganó, pero ya no más, ya es el presidente, por favor, ya no más ese gritico de firme por la patria como si fuéramos todos soldados o militares, por favor, no. Y lo más chistoso es este video, Mariana, que acompaña el trino y en donde Rodrigo Lara se presenta también como un tigre. Ay. Veamos. El que nunca abandonó lo que más ama. Emprendedor, abogado, docente universitario, senador de la República, presidente de la Cámara de Representantes, zar anticorrupción, el que nunca, a pesar de haber sido víctima de la violencia, dejó de trabajar por su patria, el que nunca renunció a su propio camino, el que nunca dejó de legislar para las madres, para los estudiantes, para los pacientes a la espera de un trasplante, el que nunca ha dejado de combatir a los corruptos.
Rodrigo Lara Restrepo, ministro del Interior en la Patria Milagro. Nunca más transacciones, nunca más pactos ocultos, nunca más corrupción. Bienvenidos a la era de la armonía, la transparencia y las grandes reformas sociales. Hoy más que nunca, firme con la institucionalidad y firme por la patria. Yo creo que ellos se adelantaron a esto que veníamos hablando y claro, Abelardo se hace elegir con esta idea de yo voy a gobernar con los nunca, pero no puede decir eso de Rodrigo Lara porque además habla de su trayectoria, ¿no? Entonces yo creo que ellos estratégicamente adaptaron ese nunca a los que les convenía. El que nunca se rindió, el que nunca ha dejado de preocuparse por el país. Y es como, pues... Bueno, el que sí sabe mucho de política, eso hay que decirlo, y por eso lo pone en la cartera política en el Ministerio del Interior, será entonces este encargado de hacer esas alianzas, esas coaliciones al interior del Congreso de la República para poder sacar adelante las reformas y proyectos que el gobierno quiera impulsar. Yo creo que más Rodrigo Lara, más que nadie, tiene claro cómo funcionan sí. los pactos al interior del legislativo. Él es una persona muy curtida en todos estos temas, así que felicitaciones a Rodrigo Lara Restrepo, el nuevo tigre que hace parte del gabinete. Pues no nos sorprende, ya sabíamos que él seguramente iba a estar ahí porque desde el principio de la campaña anunció su respaldo a Abelardo de la Espriella y... nuevamente hablando de la forma en que se entrega el mensaje, pues así seguramente entonces nos irá contando quiénes son los otros miembros de su equipo con estos videos en los que nos muestra su manada, porque como ellos son si fuera tigres. un reality, ¿no? Como si fuera un reality, pero estuvieran es que anunciando. Abelardo es un showman. Es un showman, él es sí. un circo completo. Ayer en las credenciales, y no me deja mentir Esteban, que estuvo conmigo allá en Corferias, sí, el señor, pues... el protocolo, el acto protocolario consiste en que el magistrado, presidente del CNE, del Consejo Nacional Electoral, se para en el atril a saludar primero a todas las personas que llegaron allí, que estuvieron presentes en este tema de las credenciales, en este acto, y pues obviamente empieza a mencionar a los otros magistrados, al registrador, luego al presidente, luego... Y era Abelardo de la Espriella el que armaba la recocha, como decimos aquí en Colombia popularmente. Entonces, saludo para el registrador Hernán Penagos y el Abelardo de la Espriella, ¡bravo! Entonces, o sea, ¿qué es esto? O sea, es una cosa muy chistosa, pues raro porque pues así no habíamos visto que se comportara un presidente, pero eso es lo que vamos a empezar a ver. Seguramente. En los próximos 4 no sé años. si usted lo vio claramente cerrando los ojos en todo el himno. Y yo era como, ay, no, esto es tan innecesario. Luego la presentadora del Manda evento. besos a las mujeres que están, ¿Sí? besos así. O sea, La presentadora del evento súper emocionada, como, y aquí está el nuevo sí. presidente. Y yo como, pero ¿cómo así? Si la presentadora tiene que ser... Es la jefe de como- prensa del CNE, hermano, Ajá, ella. exacto. Entonces era como porque está emocionada y porque lo está presentando como si fuera pues el cantante que va a salir Sí. al escenario, ¿no? Me parece que hubo cosas muy particulares en ese evento. Imagínense cómo será la posesión. Y además porque el magistrado que es vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, que estaba al lado de él, era, mejor dicho, el más fan de Abelardo de la Espriella. Y eso se tomó fotos y lo abrazaba y estaba feliz. Y uno es como, señor, por favor, disimule, usted es del Consejo Nacional Electoral, tiene que pues mostrarse imparcial, ¿no? Pero no. Él es más feliz, allá disfrutando también, festejando, y la gente que estaba en el público no hacía sino gritar, firmes por la patria, presidente. Esto era todo un show. Se levantaban, aplaudían, una euforia completa en este proceso de entrega de las credenciales. Y bueno, ahora nos confirma entonces el presidente que Rodrigo Lara Restrepo será su ministro del Interior. Oigan, vamos a tener en un ratico para que no se desconecten y para que inviten a más personas a unirse a esta transmisión a Iván Gallo, nuestro compañero aquí en Tercer Canal del programa No Copio, para que nos dé un abrebocas de lo que va a ser hoy No Copio a las 12 del mediodía, porque
viral se volvió ayer Iván Gallo con estas declaraciones o esta confesión que hizo en donde cuenta él aquí en este mismo sede, en este mismo espacio, pues cómo Iván Cepeda llamó a pedir su cabeza. Y esto pues ha generado un revuelo también en la izquierda y en la política colombiana. Hoy Iván Gallo va a dar más información sobre esto que pasó, este episodio tan lamentable que tuvo que vivir. Y aquí en De Frente nos va a contar alguito de lo que vamos a ver entonces al mediodía. Pero antes vámonos a hablar sobre el voto fusil, que para muchos es una red flag. Se está rechazando desde también la izquierda, pues el hecho de que se haya señalado a Iván Cepeda de tener los votos que tuvo por el llamado voto fusil. ¿Qué es el voto fusil, Mariana? Es lo que jurídicamente se llamaría como constreñimiento por parte de grupos armados para votar, y el lenguaje más coloquial es estos votos que corresponderían, según la misma incluso campaña de Abelardo de la Espriella, a votos que están supeditados o que están dados por la presión de grupos armados a favor de Iván Cepeda. Es decir, como si un gran porcentaje de la votación de los más de 12 millones de votos que obtuvo Iván Cepeda correspondieran a presiones de grupos armados y no a la voluntad de la ciudadanía o de los votantes que fueron a las urnas a depositar su voto. Pero lo que se ha dicho también, y el gran debate aquí, es que primero esto intenta deslegitimar, digamos, que el ejercicio democrático de muchas personas que fueron a las urnas por voluntad propia y que fueron a las urnas a apoyar el proyecto de Iván Cepeda porque creían o creen en ese proyecto político. Y lo otro es un tema de que los datos que se han recopilado del preconteo y del escrutinio y demás no revelan que esto fuera una tendencia determinante en estas elecciones, ni que correspondiera a comportamientos atípicos en el país. Es decir, y creo que tenemos por ahí un mapa que muestra que las regiones donde ha ganado históricamente la izquierda, donde ganó el plebiscito por la paz, pues son las mismas que han respaldado a Iván Cepeda. Aquí, por ejemplo, en este análisis lo que se muestra es que en los territorios donde ganó Iván Cepeda y donde ganó Abelardo de la Espriella, en ambos hay presencia de grupos armados, en ambos hay muchos conflictos internos en este momento por parte de la presencia de estos grupos. Es decir, en ambos casos vemos que estuvo marcada la jornada también por unos conflictos liderados por estos grupos armados y no una tendencia de que solo donde ganó Iván Cepeda están estos grupos, ¿no? Ese es uno de los análisis. Y lo otro que se ha dicho también es que donde creció Iván Cepeda no es en las zonas donde históricamente han estado estos grupos o donde en este momento se llevan conflictos, sino las zonas donde creció para esta segunda vuelta son usualmente zonas urbanas, es decir, donde no es tan fuerte o no es igual de fuerte, porque igual vamos a decir que sí hay presencia de estos grupos, de estas estructuras, pero no es tan fuerte el conflicto como en las zonas rurales y en otros municipios y departamentos de la periferia, ¿no? Entonces, ahí digamos que hay todo un debate porque es un discurso que ha querido posicionar la campaña de Abelardo de la Espriella, y el mismo abogado nos dijo que tenían evidencias y que ponían recursos jurídicos y demás. De 3 millones de votos, ¿no? Ajá, de este tipo de votos. Y también hay algunos medios de comunicación diciendo eso, dando ese mismo mensaje. Pero usted tiene un invitado para hablar de esto, Mariana. Sí, en este momento está con nosotros el representante electo, Óscar Benavides. Buenos días, Óscar, bienvenido a De Frente y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes, compañeras. Para mí es un honor conversar en este medio de comunicación que fue el que primero me abrió las puertas en este propósito
de recuperar la curul de nuestra población afrodescendiente. Bueno, Oscar, yo quisiera iniciar esta conversación preguntando por eso que venimos hablando y es, ¿qué mensaje hay detrás de posicionar esta idea del voto fusil? Porque hay una crítica tan fuerte a que se intente posicionar este mensaje, que es lo peligroso que nos dice esta narrativa que ha querido posicionar la derecha y sobre todo la campaña de Abelardo de la Espriella. Bueno, primero que todo, hemos rechazado de manera contundente este tipo de mensajes que salieron después de la elección del señor Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia. Nuestras poblaciones en los diferentes territorios del país colombiano son conscientes de que el presidente Gustavo Petro tomó acciones de cambio para dignificar la vida de sus moradores, de sus pobladores, y es por eso que respondieron de manera contundente. Pero ¿qué es lo que está haciendo la ultraderecha en Colombia? Está labrando el camino para desconocer las elecciones territoriales, porque saben que Iván Cepeda, pues el proyecto nuestro ganó en 19 departamentos. Y es para eso que nos vamos a preparar para hacer poder real desde las regiones y evitar precisamente que gobiernos autoritarios como el de Abelardo de la Espriella lo que hagan es vulnerar los derechos de nuestra gente. Rechazo de manera contundente porque la persona que inició con esta narrativa es la señora Vicky Dávila, una mujer que considero yo está más sucia que el botadero de Doña Juana, una mujer que ha estado al servicio del establecimiento, una mujer que es una vergüenza para la mujer colombiana, porque después de haber criticado a Abelardo de la Espriella, después de haberle dicho a la opinión pública que es un tipo gris, que lo único que tiene detrás es haber defendido a las mafias de este país, hoy en día se arrodilla a lamberles la boca. Entonces, rechazamos desde el territorio los mensajes de odio de la señora Vicky Dávila y de la señora María Fernanda Cabal, porque considero que desde sus privilegios, desde sus mansiones acá en Usaquén, están mandando mensajes para bombardear inclusive los territorios. Hoy en día vemos cómo Guri, el concejal de allá de Medellín, dice que hay que bombardear nuestras regiones. Pues hay que mandar un mensaje claro. Nosotros vamos a estar resistiendo desde el territorio, yo voy a estar tomando acciones legales en contra de esta narrativa, porque no puede ser justo que vulneren los derechos de nuestra población. Fuerte esas declaraciones que usted nos da, representante Oscar Benavides, y quisiera que justamente profundizáramos un poco sobre ese mensaje que incluso recordábamos hace unos minutos aquí también en De Frente, que dio el concejal, creo que es este señor Andrés Guri, violento por demás, que pues está justamente pidiendo bombardear estos territorios. Completamente condenable y rechazable esas declaraciones. Mire, es muy duro ver cómo desde el privilegio un tipo como este concejal, un señor nefasto, que es una vergüenza para la democracia colombiana, pida bombardear nuestros territorios sin ni siquiera conocer las dinámicas de nuestra gente. Yo no creo que Abelardo de la Espriella sea tan torpe y las personas que lo rodean para tomar este tipo de decisiones que lo que hacen es violentar zonas del país que históricamente han sido olvidadas precisamente por gobiernos anacrónicos, los cuales él hoy representa. Porque Abelardo se nos pinta como un andalí de la política, pero es un showman que ha tratado a los partidos políticos como se tratan a las amantes, bajo la mesa, en la oscuridad, en la noche, haciendo acuerdos para dejarle a la opinión pública un escenario labrado de que él es un nunca o es una persona independiente. Abelardo de la Espriella, en su misma retórica, le demuestra al país que es un tipo que está lejano de las realidades de los territorios y que lo único que quiere representar es a una ultraderecha hambrienta, que está hambrienta de recursos, de poder. Y eso es lo que quieren en este momento, a través de la guerra, imponer el miedo en los territorios para robarse quizás los recursos de nuestra gente y las inversiones que tienen que estar en los territorios. Labrar el camino para poder imponer un gobierno autoritario que lo único que quiere es llenarle los bolsillos a los poderes hegemónicos y corruptos, los cuales él representa, los cuales él defendió durante su vida. Entonces yo creo que pedir bombardeos
con hijos ajenos. Establecer una guerra con los hijos de los pobres le queda fácil a quienes han ostentado el poder durante muchos años. Por eso rechazamos de manera categórica este tipo de situaciones y vamos a estar resistiendo al lado de nuestra gente. Y como yo le he dicho a los colombianos, a nosotros nos eligieron para representar a la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera, pero voy a ser la voz de todos los colombianos sin importar su color de piel. Vamos a representar a los 12 millones de colombianos que votaron en las urnas por este proyecto político y voy a estar estableciendo todo el control político que sea necesario para evitar que el autoritarismo que quieren imponer en nuestro país no sea el escenario de cambiar precisamente vidas por recursos y violar los derechos humanos a nuestra gente en los territorios. Oscar, yo quisiera hablar un poco más a profundidad sobre por qué se cae de su peso esta narrativa del voto fusil. Ya lo escuchamos decir que la rechaza con contundencia, que es una mentira, que argumentos o que nos mostraron las elecciones de esta segunda vuelta, incluso las de primera, que deslegitimen o logren desmentir esta teoría del voto fusil. Bueno, inicialmente el señor Abelardo de la Espriella también ganó en muchas regiones donde hay presencia de actores armados. Entonces no podemos hablar de un voto fusil si en las dinámicas territoriales los dos candidatos ganaron en escenarios donde hay presencia de este tipo de filas armadas. Segundo, yo creo que el país respondió a las inversiones que el gobierno del presidente Gustavo Petro hizo en los territorios. Entonces no podemos establecer esa retórica cuando, por ejemplo, en Tumaco, el gobierno del presidente Petro lo que hizo fue invertir para que tuviéramos la posibilidad de consumir agua potable y que ya no se nos mueran más personas por problemas gastrointestinales. Nuestra gente lo que hizo fue responder a todas estas dinámicas territoriales que ayudaron dentro del gobierno del presidente Gustavo Petro a cerrar brechas de desigualdad. Y es primera vez que vemos a un lado político que gana y que se viene de manera violenta a generar este tipo de narrativas. Entonces, lo que hubo fue una respuesta contundente frente a las inversiones, porque entendimos que ese tipo de gobiernos que representa Abelardo de la Espriella son los gobiernos que durante muchos años lo que hicieron fue aplastar a nuestros territorios. Tercero, no pueden pedir que el Pacífico vote por un tipo que en su plan de gobierno ni siquiera mencionó a nuestra gente, nuestros territorios, y lo que sí hizo fue vulnerar nuestros derechos y violentarnos al decir que no come de ningún indígena ni de ningún negro. Es un tipo que está lejano de lo que le duele al Pacífico, de lo que le duele a la gente pobre, y desde su privilegio construyó un proyecto político que está diseñado para las élites de este país. Por ende, la gente de las regiones no respondió a ese tipo de mensajes espurios que lo que quieren es generar una narrativa de violencia. Sí, yo también quisiera preguntarle, representante, pues usted que conoce los territorios, pues sobre el tema de la paz total. En los últimos días pues se ha conocido cómo fue este proceso de negociación del gobierno, por ejemplo, con el Clan del Golfo, y cómo estos grupos armados al margen de la ley se han expandido durante estos 4 años. Incluso hay quienes hablan de un empoderamiento. ¿Usted cómo ve esta aplicación de esa política? ¿Funcionó o no funcionó? ¿Se reconoce desde la coalición de gobierno? Y bueno, usted que también se hizo pues nombrar representante de la Cámara con un proyecto político que defiende esos ideales, ¿usted cree que sí hay que reconocer ya que fracasó la paz total? Mire, yo creo que en el país nosotros no podemos cansarnos de hablar de paz. Quizás se presentaron muchos errores o la paz total no salió como muchos de nosotros nos los habíamos planteado, pero yo voy a hablar de lo que se vive en mi territorio. En el departamento de Nariño se dio un acuerdo de paz territorial acogiéndonos a los lineamientos de la paz total y ha dado resultados. En Tumaco, por ejemplo, en nuestros territorios teníamos aproximadamente hasta 17 homicidios en el día. Esa cifra ha bajado de 1 a 2 inclusive homicidios. Eso quiere decir que la paz total territorial que nosotros implementamos en el departamento de Nariño ha dado resultados. Vemos cómo algunas personas que estuvieron en las filas armadas se han dedicado
a elaborar panela, a sembrar cacao, a establecer rutas que permitan que podamos hacer un tránsito de la ilegalidad a la legalidad. Entonces no podemos satanizar la paz en un país que históricamente ha venido siendo violentado, que históricamente hemos venido divididos precisamente por el gran problema de la desigualdad. La paz es un derecho constitucional que tenemos todos los colombianos y no se impone con la fuerza del Estado, porque nosotros ya vimos cómo esa vieja práctica de los bombardeos y de imponer la paz a la fuerza y a las balas no resultó. Nos dejó unos saldos terribles en el país y uno de esos son los más de 7.000 falsos positivos que todo el país conoce. También un sinnúmero de muertes de niños y de campesinos que morían de manera indiscriminada en los territorios. Entonces considero que hay que dialogar, considero que la paz tiene que ser un derecho y un escenario para todos los colombianos. No podemos establecer un río de sangre como sucedió en el gobierno del señor Álvaro Uribe Vélez. Es más, muchas veces pensamos que las filas armadas las integran extraterrestres. Y no, las filas armadas las integran los mismos jóvenes, las mismas mujeres del territorio que no tienen oportunidades. Entonces, hablemos de cerrar brechas de desigualdad, hablemos de dialogar y no hablemos de imponer una guerra con los hijos ajenos en los territorios. Y es importante reconocer que hay situaciones en algunos departamentos donde los actores armados han violentado a nuestra población civil, pero eso no puede ser el camino para poder responder con sangre y con armas, porque entonces estaríamos en una guerra permanente que no nos conviene como colombianos. Representante, yo quisiera preguntarle ya que estamos hablando de este tema y de que usted también, incluso con la experiencia de su territorio, sabe cómo funciona la guerra en el país, cómo estos grupos ejercen el control sobre nuestros territorios. Y el día de ayer, el presidente electo Abelardo de la Espriella dio un ultimátum a los actores armados ilegales, diciendo que tenían un mes para someterse a la justicia. ¿Usted ve viable este ultimátum? ¿Cree que eso sí puede pasar? ¿Cree que es algo que puede funcionar, que darles un ultimátum para someterse a la justicia sería algo probable? Mire, yo lo que les he dicho, es un tipo que no conoce las dinámicas de los territorios, habla desde el establecimiento, desde una tarima de privilegios. Los actores armados en los territorios están en medio de la población civil. Abelardo de la Espriella, si quiere imponer un río de sangre, va a matar de manera indiscriminada a mucha gente inocente que no tienen la culpa de que muchas veces los actores armados estén en medio de sus territorios. Entonces yo por eso creo que el diálogo tiene que ser fundamental para poder desarmar a los actores armados en Colombia. Yo, cuando fui niño, viví de cerca la guerra. Yo recuerdo que cuando estábamos en nuestra institución, las balas pasaban por encima del techo y mucha gente nuestra moría, gente inocente, cuando el señor Álvaro Uribe Vélez fue presidente de Colombia. Entonces nosotros no podemos establecer un río de sangre. Ahora, hablemos de quiénes serían los que van a enfrentar esa posible guerra que quiere establecer el señor Abelardo de la Espriella. Pues son los hijos de los pobres, los hijos de los campesinos. Pues los hijos de él, los hijos de María Fernanda Cabal, los hijos de Duris, estarán gozando de un privilegio en un penthouse en Bogotá. Entonces es muy bonito hablar de bombardeos y hablar de guerra con los hijos ajenos. Por eso vemos con mucha preocupación, porque sabemos que en las dinámicas de la guerra, siempre en los crímenes de guerra que se cometen en los territorios, muere gente inocente y no puede ser el camino. Por eso desde el Pacífico colombiano, desde nuestros municipios del Triángulo del Telembí, donde inclusive hay presencia de actores armados, rechazamos este tipo de mensajes autoritarios porque consideramos que es meternos en una guerra que no nos pertenece como población. Bueno, representante, hablemos ya para terminar esta conversación sobre cómo van a ejercer ustedes desde el Congreso de la República, usted que se estrena como representante en este órgano, pues la oposición, teniendo en cuenta pues que ya tenemos nuevo gobierno, que es un gobierno que hace que el país nuevamente gire a la derecha, hacia la extrema derecha, y pues que ya también se ha dicho por parte del candidato o ex candidato mejor, Iván Cepeda, que quieren que haya una oposición democrática y que tenga garantías también para poderse ejercer.
Bueno, primero que todo, ojalá Abelardo de la Espriella y su círculo más cercano reconozcan que en Colombia ganaron fue por un poco más de 70.000 votos. La Colombia del extranjero fue la que impuso a Abelardo de la Espriella como presidente. Eso quiere decir que Abelardo no puede tomar decisiones de manera autoritaria ni arbitraria, porque la mitad del país estaremos a la expectativa de salir a defender nuestros derechos, como siempre lo hemos hecho, de manera pacífica. Entonces no creo que se vaya a ir al extremo con más de 12 millones de personas que en este momento configuramos una oposición democrática en Colombia y que no vamos a permitir que el país retroceda. Nosotros desde el Congreso de la República vamos a hacer una oposición respetuosa, vamos a hacer una oposición que realmente proteja todas las acciones de cambio que se establecieron con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Vamos a representar con dignidad a los más de 12 millones de colombianos, pero en el momento en que el señor Abelardo de la Espriella quiere tomar decisiones arbitrarias sin ni siquiera llegar a consensos con esta oposición, la oposición más grande que ha nacido en Colombia, pues nosotros tomaremos lo que la Constitución nos ha dado como herramienta para poder establecer ese control político que sea necesario. Entonces, no creo que él vaya a tomar decisiones arbitrarias ni a pasar por encima de la oposición cuando gana en Colombia con un poco más de 77.000 votos y inclusive cuando tiene la oposición más grande y latente en Colombia. Bueno, ¿algo más, Mariana? No, muchísimas gracias, representante Oscar Benavides. Estaremos igual muy atentas a ese ejercicio de oposición que se realizará desde la nueva legislatura. Muchísimas gracias por estar aquí de nuevo en De Frente. Un mensaje para los colombianos. Quiero decirles que yo voy a representarlos a todos. Yo soy el representante del pueblo afro, pero quiero representar a todos los colombianos sin importar su color de piel. Tenemos que estar unidos, tenemos que estar fuertes y tenemos que resistir. Aquí nadie se arrodilla, aquí todos seguimos este camino de dignidad y vamos a dar las batallas que sean pertinentes en el Congreso de la República para que la dignidad en este país sea la columna vertebral. Muchas gracias. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Lo hiciste artísticamente y lo hiciste con las víctimas, que eso es un mensaje a dar. Caminamos juntos, todos con el progresismo por las calles defendiendo el plebiscito por el sí. ¿Cuál es la capacidad de generación de vivienda? ¿Los subsidios para quién son? Diciendo que le vamos a quitar los privilegios a los políticos. La política no descansó este fin de semana Con estos personajes señalados por corrupción. Sí, señora, sí, señores. Llega la central. Este espacio semanal que hemos concebido para reflexionar sobre asuntos coyunturales. Allí vivía la familia De Pablo Escobar Gaviria.